Bueno, primero estadística, ¿no? Estadística descriptiva. ¿Cuál es el propósito? Pues que el estudiante comprenda y aplique algunas técnicas de recopilación, organización y representación de un conjunto de datos proveniente del planteamiento, la discusión y la resolución de problemas para interpretar y analizar el comportamiento de variables en dicho conjunto. Básicamente esto es ordenar los datos y sacar conclusiones partiendo de esos datos. Distribución de frecuencia. Bueno, aquí nos define otra vez qué es la estadística descriptiva. Se encarga de la organización, presentación y descripción de los datos recolectados y de obtener información a partir de ellos. Es lo que les había comentado. El objetivo de la organización de datos es acomodarlos en forma útil para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis. ¿Okay? De nuevo, recopilamos datos, los ordenamos, les damos una organización y los analizamos para llegar a una conclusión. Cuando el tamaño de muestra es menor a 30, los datos pueden tratarse individualmente y en este caso se les llama datos no agrupados o datos ordenados nada más. Sin embargo, cuando la muestra es grande, n es la muestra, es mayor o igual a 30, es laborioso hacerlo de esta forma, por lo que se lleva a cabo algún tipo de agrupación agrupación preliminar para realizar el tratamiento adecuado a los datos. En este caso se les llama datos agrupados. Esta última parte no se ve hasta tercer año. Ustedes en matemáticas, en sexto semestre, que es la que yo estoy impartiendo en tercer año, ustedes ven este párrafo, que es datos agrupados. En algún momento yo sigo en la escuela y me toca partir de clase, vamos a ver esta parte. ¿Okay? Datos no agrupados. Si los datos están en una escala por lo menos ordinal, lo primero que podemos hacer es ordenarlos en forma ascendente o descendente. Ustedes ya eligen. Por lo general se ordena de menor a mayor. Una vez ordenados los datos de la muestra, se organizan en una tabla de frecuencias, que es lo que vamos a ver primeramente. Una tabla de frecuencias, también llamada de distribución de frecuencias, está formada por las categorías o valores de las variables y sus correspondientes frecuencias. Este es el primer ejemplo con el que vamos a trabajar. Aquí lo dice, utilicemos un ejemplo para identificar cada elemento de una distribución de frecuencias. Vamos a armar la tabla. ¿Okay? Así como se va a armar esta tabla, de esa manera van a armar todas las tablas que nosotros veamos en esta ADA y en este corte básicamente. Aquí nos dice el problema. En un grupo de estadística, primero del no sé dónde, se observó la estatura de 16 alumnos y se obtuvieron los siguientes datos en metros. Todo eso son unidades de estatura, son estaturas en metros. ¿Cuántos datos son? Les dice. El problema. 16. Entonces es menor a 30. Entonces se puede tratar como datos ordenados, tal cual lo dice acá arriba. Cuando n es mayor a 30, se tratan como datos agrupados. Cuando es menor a 30, pues se pueden tratar como datos no agrupados, también llamados datos ordenados. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay que ordenar? Pues los datos, que son 16, los ordenamos de menor a mayor, tal cual está acá abajo. 1.52, 52, 53, 53, 1.57, 58, 58, 1.6 y así. Háganlo tal cual, háganlo ustedes. Ordénenlo de menor a mayor. Háganlo. Dan los datos. Me avisan cuando terminen para que prosigamos. ¿Ok?
¿Ya lo tienen ordenado de menor a mayor? Sí. Ya. Ok. Aquí está la primera parte de la distribución de frecuencias. La frecuencia, también llamada frecuencia simple o absoluta, se define como el número de veces que aparece un dato XY y se lo denota por F. El dato XY es el cualquier dato, ¿no? XY puede ser el dato X número 1, el dato X número 2, el dato 3, X número 3. XY representa los datos, ¿no? Los diferentes datos. Y la frecuencia representa el número de veces que se repite ese mismo dato. Por ejemplo, en este conjunto de datos, en datos ya ordenados de menor a mayor, el 1,52, ¿cuántas veces aparece? Dos. Por Dos. eso por eso la Dos. frecuencia, la tablita, es 2. 1,53, ¿cuántas veces aparece? Dos. Por eso es 2. 1,57, solamente una vez, Uno. por eso es 1. 1,58, hay aquí 2, por eso aquí es 2. 1,60 es el 1,6, 1,60, 1. 1,64 dice que aparece 3 veces. 1, 2, 3 veces. ¿Es cierto? Aparece 3 veces, por eso es 3. 1,66 aparece 2 veces. 1,66 2 veces. Y dice que el 74, 76, 79 aparecen solamente una vez. 74, 76, 79. Por eso es que está así. Obviamente, ya saben, ¿no? Esos datos se toman de aquí. En los ejercicios yo les voy a dar el problema, les voy a dar los datos y ustedes van a hacer todos los pasos. Bueno, pues este sería mi tabla de distribución de frecuencias o mi tabla de frecuencias. Eso es todo lo que hay que hacer. Luego, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Se le va a agregar una columna. Aquí vamos a ir agregando columnas, ¿ok? La primera columna, o sea, esa es la básica, estatura y frecuencia. Bueno, aquí X es estatura, aquí puede ser otra cosa, velocidades, temperaturas, lo que ustedes quieran. Obviamente aquí la nombraron estatura porque es lo que dice el problema. La frecuencia es F. Recuerden que la frecuencia siempre se simboliza con la letra F. ¿Okay? Luego aparece una columna más a agregar. Ese se le conoce como frecuencia relativa. Es el número de veces que aparece cada valor de la variable XY, es decir, cada dato, dividida entre el tamaño de la muestra. Se representa con FR, frecuencia relativa. Y se tiene que la frecuencia relativa, que es la fórmula, es la frecuencia del dato que está hablando entre n. ¿Ok? Necesito que ustedes hagan las operaciones. ¿Ok? No se dejen guiar solamente con esto. Primeramente, ¿ya armaron esto? ¿Ya lo copiaron tal cual? ¿Ya lo tienen? Eso sí. Maestro. Ok. Un minuto para que termine de copiar y luego vayamos resolviendo lo que sigue. Estrella, esta empresa seria.
Ok, espero ya la hayan terminado de copiar. Como les dice acá la fórmula, ¿cuál es? Es la frecuencia entre n. N, ¿qué vendría siendo la n? ¿Qué les dice acá? ¿Qué es n? Es 16. N es el número de datos que nos da el problema. Ustedes cuentan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 es n, es el número de datos, ¿ok? Esto nos cuentan igual acá, son 16 datos, ¿ok? Entonces se va a dividir la frecuencia relativa, esta columna, es la división de n, de la frecuencia de cada dato entre n, ¿ok? Agreguen frecuencia relativa, agreguen a la columna, y voy a dejar de compartir para que ustedes me den las respuestas. ¿Cuánto sería el valor de n para 1,52? Perdón, la frecuencia relativa para 1,52. Espérenme un segundito. ¿Cuál sería la respuesta para la frecuencia relativa para 1,52? ¿Qué voy a dividir entre qué? 16 entre 2. Es la Al revés, frecuencia ¿no? entre n. Claro, es al revés. 0.125. Ok, muy bien. Para 1,53. 0.0625. ¿Cuánto? ¿0? 0.066. No, espérate. 1.53. No, 1,53. ¿Cuánto sería su Sería frecuencia? 0.1875. 0.125. Ok, el mismo que el anterior, ¿no? Muy bien. Para 1,57, ¿cuánto sería su frecuencia relativa? 0.0625. Ok. Para 1,58. 0.125. Para 1,60. 0.0625. Para 1,64. 0.1875. Muy bien. 1,66. 0.125. Y para 1,74, 76 y 79, ¿cuánto sería? 0.0625. Ok. Eso es todo. Tal cual, así es el resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda? Maestro, no logré copiar la operación, o sea, de cómo se saca. ¿Puede repetirlo, por favor? Claro, aquí está. Ahí te voy a compartir. La Gracias. frecuencia relativa es el número de veces que aparece cada valor de la variable xy. Recuerden que xy puede ser cualquiera de esos datos. Es decir, cada dato, tal cual está acá. Dividida entre el tamaño de la muestra. Se representa con FR y se tiene que FR es igual a la frecuencia del dato, obviamente, entre n. Esto es 2 entre 16, por eso 0.1250. Si fuese de 1, sería 1 entre 16 y me da 0.0625. Y cuando es 3, pues sería 3 entre 16 y me da 0.1875. De esta manera se arma esta tablita. Vamos a ir agregando otras columnas. ¿Ok? Dejen espacio. Esta es frecuencia relativa. Ya tenemos el dato, que en este caso es estatura, la frecuencia que se simboliza con F y la frecuencia relativa es FR. Recuerden que los datos se simbolizan como XY, cualquiera que éste sea. En este caso son estaturas. Hasta acá, ¿hay alguna duda, muchachos? No, maestro. ¿Segura? Luisa, Ashley, no te No, preocupes, maestro. Uriel. Ninguna, maestro. No, maestro. Ok, Emilio. Ah, Emilio se fue, muy bien, muy bien. Yo, una pregunta. Dime, Uriel. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es, o sea, lo de
frecuencia relativa, no entendí. ¿Dónde vamos a sacar? ¿Cuáles vamos a dividir? La frecuencia, aquí está la fórmula. F, la frecuencia de cada dato entre n. Vas a dividir 2 entre 16. ¿Por qué 16? Porque es el número de datos que me da el ejercicio. Son 16 datos. Ah, ya. Ok, ¿Ok? gracias. Entonces voy a dividir 2 entre 16, me da 0.1250. 1 entre 16, 0.0625. Y aquí que es 3, sería 3 entre 16, me da 0.1875. ¿Ok? Y así por cada dato. ¿Ok? ¿Alguna duda acá otra vez? Pregunto. ¿Alguien que tenga una duda como Uriel? Nada. Excelente. Oye, Estrella, tengo una duda. Tu fondo de pantalla es madera. Ah, es una cortina. Ah, siempre creí que era madera. Ok. Bueno. Siguiente columna que vamos a ver. Frecuencia acumulada. ¿Ok? La frecuencia acumulada de un valor X, recuerden que es el dato X, cualquiera que sea, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores e iguales al valor XY y se representa por FA. Y hay la frecuencia relativa acumulada de un valor X, es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales al valor X, o dividiendo las frecuencias acumuladas entre el tamaño de la muestra, y se representa por FRA. Básicamente son esas dos columnas. Hasta aquí, pues tenemos 3 columnas, serían esas 3 primeras columnas, ¿ok? Estructura, XY, frecuencia, F, frecuencia relativa. La frecuencia acumulada, que es FA, que es el que vimos ayer, es la sumatoria de las frecuencias. ¿Cuál es nuestra primera frecuencia que aparece con respecto a las estaturas? Díganme ustedes. ¿Cuál es el primer dato? 2, 1, 52. La estatura es 1.52 y aparece 2 veces. Nuestro primer dato en la frecuencia en la columna de frecuencia acumulada, que es FA, nuestro primer dato, pues es el dato inicial, es la primera frecuencia. 2, esta siempre es coincidente, siempre. ¿Ok? ¿Cómo nosotros encontramos el valor de 1.53, la frecuencia acumulada? Pues es la suma de las frecuencias, la anterior, más pues del número de datos, ¿no? El 1.53. Sumamos 2 más 2, 4. Aquí está, 2 más 2, 4. La frecuencia acumulada para el tercer dato, pues es la sumatoria del anterior más la frecuencia acumulada del nuevo dato. 4, hasta aquí ya tenemos 2 y 2, 4, más 5, por eso está acá, 5. El siguiente, pues le vamos a sumar esta frecuencia, 5 más 2, 7. Es de 7 acá. El siguiente, ya tenemos 7 hasta acá, más 1, 8. Ya tenemos 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 1, 16. Fíjense que en la frecuencia acumulada, el último dato siempre coincide con el valor de n, que es el número de datos. ¿Estamos? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Recuerden. Sí, Es la sumatoria entonces de solo la... es ir sumando los anteriores con el nuevo, ¿no? Exactamente. En cada uno. Claro. Aquí, como no hay Ok. nada que sumar anterior, pues empezamos con el dato inicial, 2. Luego, esta frecuencia más la frecuencia del siguiente, 4. 4 más 1, 5. 5 más 2, 7. 7 más 1, 8. 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. Más 1, 15. Y más 1, 16. El primer dato siempre coincide con el primer dato de frecuencia. Y el último dato de frecuencia acumulada siempre coincide con el valor de n, que era 16. Porque pues es el número total de datos. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, Ok. profe. Vamos a pararle 10 minutos. Y ahora regresamos. Vale, no se desconecten, nada más dejen en pausa.